Hay un momento en la vida de cada pareja donde todo cambia. No es cuando se dicen «te amo» por primera vez, ni cuando deciden vivir juntos, ni siquiera cuando se prometen estar juntos para siempre. Es ese momento silencioso, casi imperceptible, donde uno de los dos cruza una línea invisible, y lo hace por amor, o al menos eso es lo que creen. Si quieres más contenido como este, ayúdame y deja tu like y suscríbete al canal. Mateo tenía 24 años cuando conoció a Lucía en una cafetería del centro. Él estaba terminando su carrera de arquitectura. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Fue uno de esos encuentros que parecen sacados de una película. Miradas cruzadas, una sonrisa tímida, un café derramado que se convirtió en la excusa perfecta para intercambiar números. Los primeros 3 meses fueron pura magia. Mateo descubrió que Lucía tenía esa risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, que le gustaba bailar bajo la lluvia y que tenía una pasión obsesiva por las plantas que llenaban cada rincón de su pequeño departamento. Lucía encontró en Mateo a alguien diferente, sensible, creativo, con sueños enormes de construir edificios que cambiaran la forma en que las personas vivían sus espacios. Se enviaban mensajes a las 3 de la madrugada, pasaban fines de semana enteros sin salir de la cama, hablando de todo y de nada. Parecía perfecto. Pero aquí viene la primera señal, esa que siempre ignoramos porque estamos demasiado ebrios de felicidad para verla. Mateo tenía un grupo de amigos desde la secundaria. Cada viernes se reunían en un bar a jugar billar, tomar cerveza y ponerse al día con sus vidas. Era su tradición sagrada, su escape, su momento. Pero una noche, cuando estaba a punto de salir, Lucía le dijo con una voz suave, casi inocente: «¿De verdad tienes que ir? Te extraño cuando no estás». Mateo vio sus ojos, esos ojos que lo derretían, y pensó: «Solo es una noche, puedo faltar». Y faltó. Y a la siguiente semana también. Y después de un mes, sus amigos dejaron de invitarlo porque ya sabían cuál sería la respuesta. Lucía no le había prohibido nada directamente, pero había plantado una semilla de culpa que crecía cada vez que él pensaba en hacer algo sin ella. Por su parte, Lucía amaba pintar. Desde niña había encontrado en el arte su forma de expresión, su terapia, su mundo privado. Tenía un pequeño estudio en su departamento, donde pasaba horas creando, perdiéndose entre colores y trazos. Pero Mateo, sin darse cuenta, comenzó a invadir ese espacio. «¿Por qué pasas tanto tiempo ahí sola? ¿No prefieres que veamos una película juntos?», le decía. Y Lucía, que lo amaba con una intensidad que asustaba, empezó a dejar sus pinceles guardados. Primero fue una semana sin pintar, luego un mes, y después de 6 meses, el estudio se había convertido en un cuarto de almacenamiento para cajas y muebles viejos. Ella se convenció de que era un sacrificio, normal, que así funcionaban las relaciones de verdad. Pasaron los meses y la pareja que todos envidiaban comenzó a mostrar grietas. Mateo se sentía extrañamente vacío, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Ya no hablaba con la misma emoción sobre sus proyectos arquitectónicos. Había abandonado las caminatas fotográficas que solía hacer los domingos por la mañana. Incluso había rechazado una oportunidad de hacer un curso avanzado de diseño sustentable, porque eso significaba estar fuera 2 noches a la semana. Lucía tampoco era la misma. Su energía vibrante se había convertido en una especie de ansiedad constante. Revisaba el teléfono de Mateo cuando él se duchaba. Necesitaba saber dónde estaba cada minuto del día. Y si él tardaba más de 1 hora en responder un mensaje, ella construía escenarios catastróficos en su mente. Una noche, durante una cena que debía ser romántica, todo explotó. Mateo había recibido una llamada de uno de sus viejos amigos, invitándolo a un viaje de fin de semana a la montaña. Cuando le contó a Lucía sobre la invitación, ella dejó caer el tenedor con un ruido seco contra el plato. «¿Un viaje? ¿Sin mí?», preguntó con una voz que mezclaba incredulidad y dolor. Mateo sintió cómo se le cerraba el estómago. «Lucía, es solo un fin de semana. Hace meses que no veo a los chicos». Ella lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo algo que se clavó como un cuchillo. «Si de verdad me amaras, no necesitarías estar lejos de mí». Esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Mateo no fue al viaje.
Pero esa noche, acostado en la oscuridad junto a Lucía que dormía, se preguntó por primera vez si esto era amor o una prisión que él mismo había ayudado a construir. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mateo comenzó a resentir cada momento que pasaba con Lucía, pero al mismo tiempo se sentía culpable por sentirse así. ¿No era esto lo que se suponía que debía hacer el amor? ¿Sacrificarse por la otra persona? Lucía, por su parte, notaba el distanciamiento de Mateo y respondía aferrándose más fuerte, controlando más, exigiendo más pruebas de amor. Se habían convertido en el ejemplo perfecto de lo que los psicólogos llaman codependencia emocional, donde dos personas dejan de ser individuos para fusionarse en una masa tóxica que se alimenta del miedo al abandono. Pensemos en esas parejas que conocemos, las que publican fotos perfectas en redes sociales, pero que en privado no pueden pasar una hora sin discutir, las que dicen, es que nos amamos demasiado, cuando en realidad se están destruyendo lentamente. Eso eran Mateo y Lucía. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves. Mateo había quedado de entregar un proyecto importante en la universidad y estaba trabajando contrarreloj en su laptop en una biblioteca. Su teléfono estaba en silencio porque necesitaba concentración absoluta. Cuando finalmente terminó, 3 horas después, encontró 17 llamadas perdidas y más de 30 mensajes de Lucía. Los mensajes comenzaban con preocupación, luego pasaban a la desesperación y terminaban en acusaciones. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Seguro estás con alguien más? Si me amaras, no me harías esto. Mateo sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. Llegó al departamento de Lucía y la encontró llorando en el piso de la sala, rodeada de pañuelos usados. «Creí que te había pasado algo», sollozaba ella. «O peor, creí que ya no me querías». Mateo se arrodilló frente a ella, y por primera vez en meses fue brutalmente honesto. «Lucía, esto no está bien, lo que tenemos no es sano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía lo miró con una mezcla de shock y traición, como si Mateo hubiera pronunciado las palabras prohibidas, aquellas que nunca debían decirse en voz alta. «¿Qué quieres decir con que no es sano? Yo te amo más que a nada en este mundo», respondió con voz temblorosa. Y ahí estaba el problema, resumido en esa frase perfecta. Ella lo amaba más que a nada, incluso más que a sí misma. Mateo respiró profundo y continuó. «Dejé de ver a mis amigos, abandoné mis hobbies, rechazo oportunidades profesionales solo para estar contigo cada segundo. Y tú dejaste de pintar, te obsesionas con mi ubicación, necesitas control constante sobre mi vida. Esto no es amor, Lucía, es dependencia». Las palabras cayeron como bombas entre ellos. Lucía se puso de pie bruscamente, sus ojos ahora secos pero llenos de furia. ¿Dependencia? Te estoy dando todo lo que soy y tú lo llamas dependencia. ¿Sabes qué creo? Que nunca me amaste realmente, que todo esto fue una mentira desde el principio. Mateo sintió el impulso de defender de gritar, de decir todas las cosas hirientes que había estado guardando. Pero en lugar de eso, simplemente dijo, «Te amo, Lucía. Pero amo más la idea de quién eras cuando te conocí que la persona en la que nos hemos convertido juntos». Esa noche, Mateo se fue del departamento y ambos acordaron tomar un tiempo separados. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que vino después no fue la reconciliación mágica, ni el olvido rápido que esperamos de estas situaciones. Lo que siguió fue algo mucho más real y doloroso, el proceso de reconstruirse a sí mismos. Mateo pasó las primeras semanas sintiéndose perdido. Se había acostumbrado tanto a consultar cada decisión con Lucía, a moldear su día alrededor de ella, que no sabía cómo ser simplemente Mateo otra vez. Una tarde llamó a sus viejos amigos, aquellos que había abandonado meses atrás. La conversación fue incómoda al principio, cargada de silencios y reproches no dichos, pero cuando finalmente se sinceró, cuando les contó lo que había vivido, encontró algo que había olvidado que existía. Apoyo sin condiciones, amistad sin exigencias. Comenzó a salir nuevamente los viernes, retomó sus caminatas fotográficas, se inscribió en ese curso de diseño sustentable que había rechazado, y cada pequeña acción era como recuperar un pedazo de sí mismo que había enterrado. Lucía, por su parte, enfrentó una crisis mucho más profunda. Sin Mateo,
Tuvo que mirar de frente el vacío que había estado evitando durante años, porque la verdad es que su necesidad de control, su miedo al abandono, no habían comenzado con Mateo. Venían de mucho antes, de una niñez, donde sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 12 años, donde había aprendido que las personas que amas se van sin avisar, donde había construido la creencia inconsciente de que si controlaba cada aspecto de una relación, podría evitar ser abandonada otra vez. Pero el control no previene el abandono, lo garantiza. Lucía tuvo que enfrentar esto en sesiones de terapia que su hermana mayor le había rogado que tomara durante meses. Lloró más en esas primeras sesiones de lo que había llorado en toda su vida. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender que amar a alguien no significaba fusionarse con esa persona hasta perder tu propia identidad. Pasaron 4 meses sin que Mateo y Lucía se vieran o hablaran, y en ese tiempo ambos experimentaron algo extraordinario. Descubrieron que podían ser felices por sí mismos. Mateo no necesitaba una relación para validar su existencia, y Lucía no necesitaba controlar a alguien para sentirse segura. Aprendieron, cada uno por su lado, la lección más importante sobre el amor: que no puedes amar verdaderamente a otra persona hasta que aprendes a amarte y valorarte a ti mismo primero. Porque cuando tu felicidad depende completamente de otra persona, cuando sacrificas tu identidad en el altar de una relación, no estás amando, estás sobreviviendo. Y esa diferencia es abismal. Entonces llegó ese momento que ninguno de los dos esperaba. Fue un sábado por la tarde, en una exposición de arte en el Centro Cultural. Mateo había ido porque uno de sus profesores estaba mostrando su trabajo. Lucía estaba ahí porque había vuelto a pintar, y una de sus obras había sido seleccionada para la exhibición. Se encontraron frente a un cuadro abstracto, lleno de colores vibrantes y formas que parecían bailar en el lienzo. El encuentro fue un golpe de nostalgia y extrañeza a la vez. Mateo vio a Lucía y casi no la reconoció. Había algo diferente en ella, una luz en sus ojos que no tenía antes, una postura más relajada, como si finalmente estuviera cómoda en su propia piel. Lucía vio a Mateo y notó lo mismo. Lucía más ligero, más él mismo, con una sonrisa genuina que no había visto en meses. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. Y en ese saludo simple había un universo de cosas no dichas. Tomaron un café después de la exposición. No fue una reconciliación romántica con violines de fondo. Fue una conversación honesta entre dos personas que se habían lastimado mucho, pero que también se habían amado profundamente. Mateo le contó sobre su curso, sobre cómo había reconectado con sus amigos, sobre un proyecto arquitectónico nuevo que lo tenía emocionado. Lucía le mostró fotos de sus pinturas recientes, le habló de la terapia, de cómo había aprendido a estar sola sin sentirse abandonada. Y mientras hablaban, ambos se dieron cuenta de algo crucial. Se habían convertido en mejores versiones de sí mismos precisamente porque se habían separado. ¿Crees que cometimos un error?, preguntó Lucía en algún momento, refiriéndose a la relación. Mateo pensó por un momento antes de responder. Creo que el error no fue amarnos. El error fue perder quiénes éramos en el proceso de amarnos. Esa frase resonó en ambos como una verdad absoluta. Porque ese es exactamente el error que cometemos por amor. Creemos que amar significa sacrificarlo todo, renunciar a nosotros mismos, fusionarnos con la otra persona hasta que no queda nada individual. Vemos películas donde el protagonista abandona su vida entera por amor y lo llamamos romántico. Escuchamos canciones que dicen, «Sin ti no soy nada», y las cantamos como himnos. Admiramos a parejas que están juntas 24 horas al día, 7 días a la semana, y pensamos que eso es amor verdadero, pero la realidad es que el amor sano requiere 2 personas completas, no 2 mitades buscando completarse. Requiere espacio individual, identidades separadas, vidas propias que se entrelazan, pero no se devoran mutuamente. Mateo y Lucía no volvieron ese día, no se besaron bajo el atardecer, ni prometieron intentarlo nuevamente. Pero algo más importante sucedió. Se perdonaron mutuamente, y más importante aún, se perdonaron a sí mismos. Porque ambos habían participado en esa dinámica tóxica, ambos habían alimentado la codependencia,
Ambos habían confundido el control con el cuidado, la obsesión con la devoción, el sacrificio con el compromiso. Habían aprendido que el amor verdadero no te hace más pequeño, te expande, no te limita, te libera, no te quita pedazos de ti mismo, te ayuda a descubrir versiones de ti que no sabías que existían. Pasaron semanas después de ese encuentro. Mateo seguía con su vida, Lucía con la suya. Pero algo había cambiado en ambos, algo profundo e irreversible. Habían aprendido a distinguir entre estar enamorados de una persona y estar enamorados de la idea de no estar solos. Habían entendido que podías amar profundamente a alguien y aún así reconocer que no eran compatibles en ese momento de sus vidas. Y lo más importante, habían descubierto que el amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construye cualquier relación saludable. Pero la vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. 6 meses después de aquel encuentro en la exposición, Mateo estaba trabajando en su primer proyecto importante como arquitecto junior, el diseño de un centro cultural comunitario. Necesitaba a alguien que se encargara del concepto visual y la identidad gráfica del espacio. Su jefe le mostró varios portafolios de diseñadores freelance. Cuando abrió uno de ellos, su corazón dio un vuelco. Era el portafolio de Lucía, lleno de trabajos nuevos, vibrantes, llenos de esa pasión que ella había enterrado durante tanto tiempo. Sin pensar demasiado, Mateo recomendó su trabajo. 2 semanas después, Lucía estaba sentada en la oficina firmando el contrato para el proyecto. Cuando levantó la vista y vio a Mateo entrando a la sala de reuniones, sus ojos se encontraron y ambos sonrieron. No era la sonrisa cómplice de 2 examantes, era algo diferente, el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían crecido, que habían aprendido de sus errores, que se respetaban profundamente. Trabajar juntos en ese proyecto fue revelador. Ya no había esa necesidad urgente de estar pegados todo el tiempo. No había mensajes cada 5 minutos preguntando dónde estaba el otro. No había culpa cuando uno necesitaba espacio para trabajar. Había colaboración profesional, respeto por los límites del otro, admiración genuina por el trabajo que cada uno hacía. Y en algún punto de esas semanas trabajando juntos, durante una sesión nocturna en la que revisaban los planos y los diseños, Mateo le hizo una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Lucía dejó de dibujar y lo miró directo a los ojos. La respuesta que dio sorprendió a ambos. No lo sé, Mateo, y está bien no saberlo, porque esa es otra lección que habían aprendido. No todas las historias de amor necesitan un final feliz convencional. A veces, el final feliz es reconocer que creciste gracias a esa persona, que la relación, aunque dolorosa, te enseñó cosas invaluables sobre ti mismo. A veces el amor más maduro es aquel que puede mirar atrás sin amargura, que puede agradecer lo vivido sin necesidad de repetirlo. Lucía continuó. Lo que tuvimos fue real, y lo que nos hicimos daño también fue real. Hoy somos diferentes, y tal vez esas versiones nuevas de nosotros podrían funcionar juntas. Pero también está bien si no lo hacen. Ya no tengo miedo de estar sola, y eso es el regalo más grande que salió de todo esto. Mateo asintió, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. Porque ella tenía razón. Durante toda su relación anterior, ambos habían operado desde el miedo. Miedo a perder al otro, miedo a no ser suficientes, miedo a la soledad. Pero ahora, desde un lugar de plenitud individual, podían explorar la posibilidad de estar juntos sin esa urgencia desesperada que había envenenado todo antes. Y tal vez funcionaría, o tal vez no. Pero lo que estaba claro es que si volvían a intentarlo, sería desde un lugar completamente diferente. El proyecto del Centro Cultural terminó 3 meses después. La inauguración fue un éxito rotundo. Las paredes que Mateo había diseñado dialogaban perfectamente con los murales y la identidad visual que Lucía había creado. Era una metáfora perfecta de lo que una colaboración sana podía lograr. 2 visiones individuales potenciándose mutuamente sin perder su esencia. Esa noche, después del evento, mientras guardaban los últimos materiales, Mateo finalmente preguntó: ¿Cenamos juntos? Lucía sonrió. Me encantaría. Y esta vez, mientras caminaban hacia el restaurante, no había expectativas abrumadoras, no había necesidad de definir qué eran o hacia dónde iban.
Solo había dos personas que se apreciaban profundamente, que habían aprendido de sus errores y que estaban dispuestas a ver qué podía construirse desde ese nuevo lugar. Lo que muchos no entienden es que esta historia, la de Mateo y Lucía, no es excepcional. Es el patrón que se repite en millones de relaciones cada día. Pensemos en esas parejas donde uno deja su carrera porque al otro le molesta que trabaje hasta tarde, o donde alguien se aleja de su familia porque su pareja tiene conflictos con ellos, o donde una persona cambia su forma de vestir, de hablar, de ser, tratando de encajar en el molde que su pareja espera. Todo hecho con la mejor intención, con la creencia genuina de que eso es lo que significa amar. Pero la realidad es que cuando sacrificas tu identidad por una relación, no estás construyendo amor, estás construyendo resentimiento. Y ese resentimiento, eventualmente, destruye todo. El error que cometemos por amor es creer que más es mejor. Más tiempo juntos, más sacrificios, más control, más fusión. Cuando en realidad, el amor maduro, el amor que perdura, es aquel que respeta la individualidad, que celebra las diferencias, que entiende que dos personas completas, juntas, son infinitamente más fuertes que dos mitades desesperadas tratando de formar un todo. Es el amor que dice, te amo y te elijo, en lugar de te amo y te necesito. Porque necesitar es dependencia, elegir es libertad. Mateo y Lucía continuaron viéndose después de esa cena. No se mudaron juntos inmediatamente, no declararon un noviazgo oficial en redes sociales, no cayeron en los mismos patrones de antes. En su lugar, construyeron algo nuevo, basado en comunicación honesta, en respeto mutuo, en la conciencia de que ambos tenían vidas propias que eran valiosas e importantes. Tenían sus noches de cita, pero también sus noches separados. Se apoyaban en sus proyectos individuales, sin tratar de controlarlos, y cuando surgían desacuerdos, que los había, los enfrentaban desde un lugar de madurez, en lugar de desde el miedo. ¿Funcionó a largo plazo? Esa es la pregunta que todos queremos que se responda. Pero la verdad es que esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿aprendieron ellos la lección? ¿Entendieron que el amor verdadero no requiere que te pierdas a ti mismo? Y la respuesta a eso es un rotundo sí. Ya sea que terminaran juntos para siempre, o que eventualmente tomaran caminos separados nuevamente, lo crucial es que ambos salieron de esa experiencia como personas más completas, más conscientes, más capaces de amar sanamente. Y eso, en última instancia, es lo que realmente importa. Porque el error que cometemos por amor no es amar demasiado, es amar mal, es confundir intensidad con profundidad, obsesión con pasión, control con cuidado. Es creer que el amor romántico debe ser el centro absoluto de nuestra existencia, cuando en realidad debería ser un complemento hermoso a una vida que ya es plena por sí misma. Las mejores relaciones no son aquellas donde dos personas no pueden vivir sin la otra. Son aquellas donde dos personas pueden vivir perfectamente bien por su cuenta, pero eligen estar juntas porque la vida es simplemente más interesante, más rica, más hermosa cuando la comparten. La historia de Mateo y Lucía es un recordatorio de que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarlo ir, permitirle crecer, incluso si eso significa crecer separados. Es un recordatorio de que las relaciones tóxicas no siempre son obvias, no siempre involucran gritos o violencia. A veces son simplemente dos personas buenas que juntas crean una dinámica destructiva. Y lo más importante, es un recordatorio de que nunca es tarde para detenerse, mirar honestamente lo que estás construyendo y tener el coraje de cambiarlo si no es saludable. Entonces, ¿cuál es el verdadero error que cometemos por amor? Es olvidar que antes de ser la pareja de alguien, somos nosotros mismos. Es perder de vista que nuestros sueños, pasiones, amistades y metas no son obstáculos para una relación, son la base de quienes somos. Es creer que amar significa desaparecer, cuando en realidad amar significa aparecer completo y auténtico, dispuesto a compartir tu vida sin renunciar a ella. Y hasta que no aprendamos esa lección, hasta que no entendamos que el amor propio es el prerrequisito del amor hacia otros, seguiremos repitiendo los mismos errores, generación tras generación, relación tras relación. Mateo y Lucía lo aprendieron del modo difícil, a través del dolor y la separación, pero lo aprendieron. Y ahora
ya sea juntos o separados, llevan consigo esa sabiduría que solo viene de haber tocado fondo y haber tenido el coraje de subir de nuevo, porque al final, eso es lo que las experiencias más dolorosas nos regalan, la oportunidad de convertirnos en versiones más sabias, más fuertes, más completas de nosotros mismos. Y ese es un regalo que ninguna relación, por perfecta que parezca desde afuera, puede darte si no estás dispuesto a hacer el trabajo interno de conocerte, valorarte y respetarte primero. Esta es la historia que necesitamos escuchar más seguido, no la del príncipe que rescata a la princesa, ni la de la persona que encuentra a su media naranja, sino la historia real de dos individuos completos que aprenden que el amor verdadero no te completa, porque tú ya estás completo. El amor verdadero te acompaña, te desafía a ser mejor, te sostiene en tus momentos oscuros sin tratar de arreglarte. Y cuando encuentres ese tipo de amor, ya sea con la primera persona que conociste o con alguien que llegue después de muchos intentos fallidos, sabrás que valió la pena cada error cometido en el camino.